Nos quedamos aquí. Vamos a avanzar en la siguiente. Bueno. ¿Qué es un comando? Bueno, un comando es en este caso dice que es un programa que es un software que se ejecuta en la línea de comando y realiza una acción en el equipo. Para ser más preciso, el comando es toda acción que nosotros le indiquemos al shell. Nosotros podemos escribir un comando que puede o no estar instalado, vamos a decirle. Si está instalado y está correctamente configurado, vamos a decirle, el shell va a interpretar eso y va a dar una respuesta. Si el comando está instalado pero no está bien configurado o no está bien, vamos a decir, no está en la ubicación que debería estar, puede que le diga que no funciona, pero el comando sí está. Y si el comando no está lo instalado, va a dar un error de que el comando no existe y eso es una respuesta también. Entonces, un comando es toda aquella acción que nosotros queremos que ejecute el equipo. Nosotros le damos una orden y eso sería ls. ¿Qué es ls? Listar el directorio actual. Como resultado nos va a salir una lista de archivos y directorios dependiendo de dónde estemos ubicados. Que es un comando. Hay varios tipos de comandos. Están los comandos que están integrados al shell, comandos que se almacenan en archivos que son buscados por el shell, alias y funciones. Los comandos que son integrados por el shell son esos comandos que ya el propio shell o intérprete lo administra. Ya está integrado dentro de su entorno, dentro de él mismo, vamos a decirlo. Dentro del propio shell ya está ese comando integrado. Un ejemplo sería el ls y el cd, son algunos de los que conozco que están ya integrados. Después están los comandos que son buscados por el shell, que son los comandos que se instalaron y están en un directorio. Usualmente el directorio donde se escribe es barra bin y barra, acá puede estar la cantidad de comandos o de ejecutable o script que ejecutan un comando, porque el comando puede ser un binario. En Linux se puede considerar un binario como un ejecutable. Un script también es también puede ser un comando. Uno puede realizar un script y a ese script asignarle ejecución. O sea, para que sea un script tiene que tener ejecución, permiso de ejecución. Eso vamos a ver más adelante. Entonces, para que tengan en cuenta. Después los alias. El alias es, por ejemplo, yo necesito que un comando, tengo un comando que hace por no tengo ningún ejemplo para mostrar. Puedo mostrarle como para que entiendan lo que es un alias. Voy a abrir la consola mientras. Lo que sí, el alias es lo que hace, agrupa un comando con sus opciones para que se realice de una forma más rápida. Por ejemplo, si nosotros frecuentemente hacemos un ls menos lta, entonces lo que podemos hacer es hacer un comando que sea un alias que llame a ese comando. Por ejemplo, en vez de que sea ls, que se llama lt, y siempre que se ejecute lt, lo que va a estar haciendo de fondo va a ser un ls menos lta. Entonces, esa es una forma de hacer un alias. Y una función sería, y una función sería agrupar
varios comandos o alias o funciones también puede ser dentro de un comando o un script, vamos a decirlo también, para que eso se ejecute de una forma ya más automatizada. Por ejemplo, si nosotros queremos ver alias, lo único que tenemos que hacer es alias, y nos va a dar los alias que existen en la variable de entorno, vamos a decirlo, que ya están dentro del... sí, como... Ups. Pues, bueno, en este caso acá lo que nos dice que el alias, por ejemplo, si yo presiono solamente ls, va a ser ls menos cf. Entonces, si yo hago l, en teoría, me va a listar de esa forma. Entonces, si yo pongo ls, y hago para algo que vamos a ver más adelante, pero para escapar un comando de un alias, o sea, para que no haga caso al alias y ejecute solamente el comando como tiene que ser, es una barra invertida antes. Entonces acá, por ejemplo, le hacemos ls y nos va a mostrar de esta forma, sin color, sin nada. Entonces, para que nos muestre el color, en realidad, o esta forma que nos está mostrando ahí con colores, es, si nos fijamos en el alias ls menos menos, menos menos, color, esta ya está de más, igual auto. Entonces, lo que va a hacer esto, ahí nos va a mostrar con color. Pero si es una forma de ver lo que realmente hace el comando. Y el CF mayúscula es el que nos muestra solamente los directorios. Hacemos un ls-a, o sea, nos muestra todo lo que hay dentro de nuestro, todo, hasta los archivos ocultos. ¿Cuáles son los archivos ocultos? Los archivos ocultos son aquellos que empiezan con un punto y pueden ser archivos o directorios. Entonces, como acá no vamos a identificar nada porque sin color no se identifica. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, el punto caché es un color celeste, vamos a decir celeste o no sé qué color sería, celeste, pero se identifica ese que es un directorio por ese color. Y los archivos usualmente son de color blanco. Si es un ejecutable o un script, sería verde el color que le da el sistema para poder identificar. Vamos a ver el S barra, vamos a ver si hay, esos son verdes, ¿verdad? Los que están en este color usualmente son enlaces simbólicos que también vamos a ver más adelante. Entonces, solamente para identificar cómo hacer un alias, cómo identificar un alias, por ejemplo. Solamente tiene que escribir el comando alias, el comando que está ahí, por ejemplo, ls-ltr. Me va a mostrar de esta forma. Entonces, yo quiero crear un alias para que vean más. Alias ls lt lr, creo que lr no hay. Tengo que ver que no exista algo que se llama así. Bueno, lr hace. Alias lr, perdón, es igual a comillas simple. Entonces, este ls menos ltr. La comillas cierra ahí. Y en teoría, si está todo bien escrito, ahora hago un alias, tendría que aparecer ese alias de forma temporal.
Ahí está, LR. Vamos, si yo hago un LR ahora, tendría que ejecutar ese comando. Eso debe hacer un alias, por ejemplo. Para evitar escribir todo el comando con todas las opciones, uno puede hacer un alias para que el comando sea más corto. Entonces, cuando el comando es más corto, es más rápido, uno va escribiendo más rápido, vamos a decirle, o más óptimo, vamos a decirle, la forma de trabajar así. Entonces, ese es un alias. Pero ese alias, una vez que yo cierre la sesión, bueno, en este caso es una máquina que está en una máquina virtual, entonces una vez que se reinicie ya va a desaparecer ese alias. Si yo cierro la sesión y vuelvo a entrar, va a desaparecer porque ese alias solamente va a estar presente hasta que es el shell, este es el shell, el intérprete, eh, esté activo. Una vez que se salga yo del intérprete de comando o la shell, va a desaparecer el alias que creé. Hay formas para que sea permanente, eso se va a mover más adelante en una clase, en otra clase, que es colocándolo en un archivo de configuración para que sea un archivo, o sea, para que sea permanente ya. Entonces esa es la función del alias. Y las funciones es agrupar varios alias o comandos en un mismo, en una función, vamos a decirle, para que funcione, para ejecutar una serie de, o una secuencia de comandos de una forma más rápida y no tener que escribirla siempre o todas las veces. En estamos hablando de las plataformas hardware. Bueno, cuando todos los sistemas operativos empezaron en una plataforma x86. X86 sería lo que todo lo que diga x86 es de 32 bits. Y Linux empezó en 32 bits y ahí empezó. Se desarrolló para ello. Cuando Linus Torvald hizo, o sea, subió bajo la licencia GPL a la internet y los demás empezaron a ver que el código era bueno y que el kernel era estable y que podían modificar sin ningún problema, empezaron a surgir los cambios. Y con el tiempo lo que apareció fue que de ser hecho para una máquina en particular, una 386, pasó a tener soporte para varios hardware más y varios chips más, incluyendo dispositivos integrados, supercomputadoras. Además de eso, Linux también se aprovechó de que, o sea, no es que Linux se aprovechó, sino que las empresas grandes vieron que eso era más fácil o darle soporte a un sistema operativo que funcione, era más rentable que ellos mismos desarrollar su propio sistema operativo. Entonces, las grandes fábricas lo que hicieron fue empezar a ayudar en el desarrollo de software para los hardware que ellos proveen. Entonces después lo único que hacían era tomar el kernel, adaptarlo a sus necesidades y lanzar su hardware ya con un sistema operativo estable y funcional. Esto ocurrió con los teléfonos celulares, por ejemplo Android, que fue desarrollado por Google y se basa en Linux para teléfonos y tabletas. Lo que eso hizo fue maximizó el uso del Linux. Y a partir de ese entonces, o sea, antes de eso también ya había otros dispositivos de consumo como los enruteadores inalámbricos, los routers, como les comenté, Cisco también en sus primeras versiones de software de administración usaban Linux, un Linux en particular, pero ahora ya tienen su propio sistema operativo ya desarrollado y potente. El Kibo, que es un dispositivo de TV, o los famosos TV Box, la mayoría son Linux. Bueno, todos son Linux. Si tienen
el, el Raspberry, sí, Raspberry también es un Linux derivado de Ubuntu, el Raspbian. También tenemos el sistema que llega con los televisores. Básicamente en cualquier equipo que nosotros tengamos ahora que sea inteligente tiene un microsistema operativo. Y la mayoría de los tienen un kernel de Linux, la mayoría, porque uno no tienen que pagar por él, entonces no pagan licencia por el uso. Lo único que tienen que hacer es disponibilizar el código. Tiene que ser un código abierto, no pueden vender el código. Entonces los fabricantes no se preocupan de desarrollar software, ya que Linux le proporciona una plataforma estable, flexible, para el desarrollo de software personalizado. So, uno puede tomar el kernel de Linux y de ese kernel hacer su propio software privado. Pero nuevamente, ese software, al estar bajo la licencia GPL de Linux, tiene que estar disponible el código fuente. O sea, yo no puedo agarrar y vender el software tal cual, se vende como servicio o como parte de un equipo. Pero vender o comercializar el software o el kernel de Linux está prohibido. O sea, acá no sé qué tanto, pero en la Unión Europea sí sé que son bastante quisquillosos con eso. Y recuerdo que hace mucho tiempo, en el 2016, 2017 aproximadamente, era que Linux Mint tenía una aplicación que violaba los acuerdos de PPL porque no disponibilizaba el código fuente. Se armó todo vamos a decir, una cuestión ahí que la siguiente distribución de Linux Mint tuvieron que eliminar ese código o esa aplicación por ese problema. Entonces, la mayoría de los fabricantes ven con buenos ojos a Linux por el hecho que es flexible y le permite a ellos tener su hardware ya fabricado, y no tener que empezar de cero un sistema operativo para que funcione. Entonces, o sea, se ahorran bastante costo operativo con eso. Lo único que hacen es agarrar algo que ya está funcionando, le agregan el frontend, vamos a decir el frontend, para que sea agradable al usuario y ya está. Elegir un sistema operativo. Acá la pregunta más importante es, ¿qué hará la máquina? Si va a ser un equipo que va a ejecutar software de servicio de página web, servicio de DNS, servicio de HCP o algún servicio de servidor de archivo, no va a ser un sistema operativo o una distribución de Linux basado para escritorio, va a ser una distribución que va a ser para servidor, ya sea Red Hat, Ubuntu, SUSE, CentOS, alguna versión para servidor que tenga mínimamente algo robustez para todo eso. Porque si va a ser una máquina que va a ser solamente para que no va a tener
necesita usar para documentos de Word, o sea, documentos de texto, planillas y presentación. No requiere una distribución con características de servidor, sino que puede ser una distribución ligera que optimice el uso del hardware, como sea Linux Mint, un Fedora, Ubuntu, cualquiera de esas distribuciones que tengan aplicaciones como OpenOffice, LibreOffice, que permitan al usuario modificar archivos de eso. El OpenOffice y LibreOffice permiten modificar archivos que fueron realizados por Microsoft Office. Ahora, si necesitaba algo especializado de base de datos que eso puede ocurrir, puede llegar el momento que el software que compró la empresa funciona con una base de datos en particular y tiene que ser esa base de datos, tiene que correr sobre por ejemplo, en este pone un Oracle de Solaris, que es un sistema específico para base de datos de Oracle, basado en Solaris, que es un Unix. Y por cierto, ahora ya dejó de existir el Solaris. Ahora es Oracle Linux directamente y se basa en Red Hat. Entonces, para que tengan en cuenta, si hacen un servidor, tienen que tener por lo menos bien detallado qué va a ser ese servidor, porque ir agregándole funciones se puede, pero ¿qué pasa si tu servidor ya está en producción y necesita agregarle un servicio más? Pero para que funcione ese servicio hay que reiniciar el servidor. Va a estar mínimo, en el mejor de los casos, va a estar 5 minutos no en producción tu servidor. Es el mejor de los casos si es una máquina virtual y reinicia rápido. Pero si es un servidor físico y tener que reiniciar, eso tarda 15 a 20 minutos fácilmente, dependiendo de todas las comprobaciones de hardware que haga el equipo antes de iniciar. Porque yo tengo equipos servidores en mi trabajo que le da reiniciar y son fácilmente 15 minutos que te olvidas del equipo que funciona o que esté arriba del sistema operativo. Después de 15 minutos recién empieza a funcionar. Inclusive hay equipos que tardan más. Entonces, para que tengan una idea, por eso siempre es conveniente, si va a estar en producción, que ese equipo ya esté bien configurado y ya no necesite ser modificado nuevamente, ni tocado, ni reiniciado siquiera. Mira, lo que estamos hablando anteriormente tiene mucho que ver con este punto de decisión. El rol que hace, si hace una computadora de escritorio o un servidor. Lo que son de escritorio, sabemos que van a necesitar algún que otro aplicación de edición de texto. Navegador va a necesitar que funcione sí o sí el entorno gráfico de la distribución de Linux, porque muy raro sería que una distribución de escritorio solamente tenga pantalla negra. O sea, no sería imposible de usar, pero sería bastante difícil. Eh, entonces, sabemos que una PC de escritorio va a necesitar sí o sí lo que sea suite de ofimática, navegador eh, o navegadores, dependiendo del gusto de cada uno. Eh, Impresora seguramente, alguna impresión va a necesitar imprimir seguro. Entonces va a necesitar un entorno gráfico. Va a necesitar también de acceso a internet, seguramente van a necesitar estar conectados ya sea por wireless o por la LAN. Porque todas esas cosas son cosas que uno tiene que tener en cuenta
para decidir qué sistema o qué distribución le va a instalar. Ahora si va a tener si va a hacer un servidor, acá el tema estaba hablando de considerar la vida útil y la tolerancia de riesgo del servidor. Algo que hay que entender es que los servidores de la fábrica cuando salen tienen una vida útil más o menos de 5 a 7 años. O sea, es la vida útil que le da el fabricante. Puede ser menos, puede ser solamente 5 años. Y si tuviste la desgracia que compraste un servidor justo cuando están pasando el cambio de generación, menos tiempo inclusive te va a dar de garantía a ese equipo, el fabricante. Ahora, lo que venden acá, te pueden decir si tenemos garantía de 10 años para ese equipo, o 5 años, o no, el equipo está, tenemos los repuestos. La fábrica usualmente hasta 5 años mantiene fabricando los repuestos para un servidor. Después de eso ya no fabrican más repuestos. Lo que hacen la gente, la mayoría, no sé si todo, es compran equipos de Miami, los servidores de Miami ya usados, traen y usan como parte de recambio. Eso es lo que hacen la mayoría de los que venden equipos y dan garantía o soporte a computadoras que ya son viejas, vamos a decirlo. Y entonces, basándonos en eso, tenemos el otro problema, el sistema operativo. Si van a instalar un servidor, tienen que tener en cuenta que las actualizaciones del servidor van a salir por cierto tiempo de año. Para Linux, para lo que viene Red Hat, usualmente cada 3 a 4 años hay un cambio de generación. Está en el 9, que creo que fue el año pasado que pasaron. Este 9 tendría que ser 2024, 2025, 2026. En el 2027 aproximadamente tendría que haber una nueva distribución, si es que no estoy equivocado con los tiempos. Pero usualmente duran 5 años. Lo que hay el soporte, no es soporte, sino que es lo que cambia de una generación a otra generación. Y cuando tu sistema operativo ya es muy viejo, ya no te dan más soporte porque esos sistemas operativos son tan viejos que ya no se desarrolló más parches, no se corrigen más errores o bugs de ese sistema, ya es obsoleto todo lo que prácticamente tiene, entonces ya no dan más soporte a ese tipo de equipo. Entonces, siempre traten de instalar lo que sea lo más nuevo posible, que sea estable y que tenga el mayor tiempo de ciclo de lanzamiento de actualizaciones con la próxima. Porque puede darse que justo compraron ahora el servidor, instalan ahora y dentro de 2 o 3 meses sale una nueva versión del sistema operativo. Entonces hubiera convenido actualizar ya a la nueva versión del sistema operativo, no instalar la versión que sabemos que dentro de 3 años ya va a estar totalmente offline por los propios desarrolladores del sistema. Si cuando se habla de desarrollo o estación de trabajo, lo que quiere hablar más es de la computadora de uso, vamos a decir, la estación de trabajo son las computadoras más para oficinas, vamos a decir. Y acá lo que llaman PC de escritorio son las computadoras que normalmente usaríamos nosotros en nuestras casas, que no va a tener demasiado, va a ser demasiado un uso muy específico. En cambio, en la oficina, por ejemplo, hay Fedora Workstation, que es para la parte de Workstation, o lo que sea, para estaciones de trabajo. Trae una suite
desarrollo también. En realidad Linux es básicamente abrir la consola, o sea, la interfaz, la línea de comando, y creas un archivo y ya puedes empezar a programar porque está inscrito. Soporta el lenguaje C, C++, Python, eh, Ruby y hay mucho más. Algunos hay que instalar algunas librerías para que funcionen, otras no hace falta. En caso de C, C++ y Python creo que ya vienen integrados, pero básicamente si conoces un poco de cómo programar, simplemente tienes que crear un archivo y empezar a programar, así de simple. Ahora, si necesitan de un IDE de programación, ahí sí hay que descargar algún programa como ser Atom, Sublime Text creo que también es, pero más para lo que es programación web. El Visual Code también corre en Linux. Y otro factor importante es la compatibilidad a versiones anteriores. Por esto suele ser bastante molestoso o era molestoso en algún momento, pero la mayoría de los sistemas operativos tienen su compatibilidad hacia atrás para nosotros. Y lo más importante que a todos le ataca es el costo. Cambiar un servidor cada 5 años en una empresa acá, ya sea pública o privada, se van a reírte en la cara si le decís eso. Con suerte te van a cambiar uno porque se cayó uno o murió en el equipo, pero el costo de hardware es algo que no es una inversión, sino que es un gasto para la mayoría de las empresas. Por eso es que se opta mucho ya por lo que es la cloud computing o computadoras en la nube o servicios hacia la nube. Es más barato, o sea, es más barato en el sentido de que el problema del hardware se le traslada a otro, no es al personal de TI. Y el personal de TI lo único que se encarga de gestionar los permisos y configuración de la máquina. Que la máquina tenga los recursos, eso es todo bajo contrato. Linux es gratuito, pero puede haber otros costos pues, que son los soportes. ¿Entiendan? Linux es libre, no es gratis. Está mal acá, no es gratis, es libre. Y se puede distribuir libremente, pero los costos son siempre asociados a soporte. Y estamos hablando de Microsoft. Microsoft divide el sistema operativo de acuerdo a dos grandes, lo que es la edición de escritorio y lo que es la edición de servidores. Windows también sale de cada 3 a 5 años una versión nueva. Ahora creo que ya está, bueno, Windows 11 ya salió el año pasado ya. Entonces, dentro de 3 a 4 años saldría el Windows 12, si sigue la numeración como va. La compatibilidad con versiones anteriores, en este tema creo que no, con Windows 11 no hubo tanto, no tienen compatibilidad con hardware viejo. El hardware tiene que ser un i7 de quinta generación creo en adelante, o sexta, en adelante para que funcione. La placa tiene que tener ciertos tipos de componentes para que funcione. No en cualquier computadora tampoco se le puede instalar Windows 11.
La edición de servidores, en este caso de los servidores está ahora Windows 2000 Server 2022, la última versión de Windows Server. Es una interfaz muy parecida a lo que es un Windows 10, bastante parecida, vamos a decir. Usa el mismo núcleo. Y lo importante es que desde el Windows 2012, el Windows Server eh, cuenta con la CLI PowerShell, que le da bastante poder. Lo que era antes el CMD, o sea, sigue teniendo el CMD, es bastante tosco, bastante corto y bastante limitado al sistema operativo en alguna gestión de script. A partir de la aparición del PowerShell, Windows Server empezó a ser más robusto. Se pueden modificar cosas, o sea, modificar algunas cosas. Y soporta algunos comandos de Linux del PowerShell. El API OS X es como lo comentaba al principio, es un sistema que ha obtenido la certificación de Unix. Una versión que es de Unix. Se basa en el proyecto de FreeBSD, que es una distribución, que es un Unix. Y aunque ya la mayor parte del sistema operativo ya ha sido modificado, la elección del OS suele ser bastante... O sea, yo no puedo agarrar y descargar el OS X e instalarle en mi equipo. No funciona así. Uno descarga porque tiene una Mac o un equipo de Apple y lo instala en él. No funciona en cualquier equipo, vamos a decirle, en una notebook HP, Lenovo. No, tiene que ser una Mac. Y nuevamente, la versión del equipo te va a decir qué versión de sistema operativo puedes instalar. No, es que porque tengo una Mac del año 2015, puedo instalarme la última versión del OS X. No, tengo que instalar la que es del 2015 para ese equipo. Y hasta ahí. Las actualizaciones que tuvo es la que tenemos, no tenemos más nada que eso. Es un sistema operativo bastante interesante, vamos a decirlo. El BSD es un proyecto open source, como dice, una distribución de Linux que se basa de Unix, precisamente, BSD. Berkeley Software Distribution son como el Open BSD, el Free BSD, el Net BSD. Son todas alternativas a Linux. En muchos aspectos, ya que utilizan una gran cantidad de software común, el BSD por lo general se implementa en funciones en servidores, aunque también hay variantes como GNOME servidor, GNOME KDE, que fueron desarrolladas para funciones de escritorio. La mayor parte de estos software son software que se usan ya en servidores, propiamente dicho, eh, por ejemplo, el que vimos hace rato, el Oracle Solaris, es un Unix que está para servidor, de la marca Oracle, pero son equipos que se usan, prácticamente no vamos a encontrar así fácilmente
una distribución para computadoras de escritorio. Sí, para servidores, están pensados para esa función. Creo que la FreeBSD está en la versión 14 o algo así, o en la 20. De la 14 pasó a la 20, porque tuvo casi 6 años estuvo parado para ese proyecto. Otros Unix comerciales son los que el Oracle Solaris, el IBM AX, AIX, el HP UX Operating System. Para que sepan que existen más Unix. Estos son, vamos a decir, comerciales más populares. Falta el del Apple, falta acá Apple OS, que es una distribución, como sabemos, totalmente basada en Unix, de la distribución FreeBSD. Y tenemos la distribución de Linux. Bueno, Linux es el kernel, como vimos al principio. Linux como tal se refiere al kernel. Entonces, lo que nosotros realmente buscamos como distribución es, como sistema operativo, es una distribución. Y una distribución puede ser Linux Mint, Linux Mandriva, puede ser CentOS, puede ser Fedora, puede ser Ubuntu. Son distribuciones. Cada distribución lo que hace es empaqueta el kernel de Linux y herramientas de Linux que permiten la instalación de la distribución. A diferencia de lo que hace el OX y Windows, Linux tiene múltiples opciones de distribuciones. Gobiernos y grandes empresas optan por distribuciones con soportes comerciales. Algunas distribuciones como de Ubuntu ofrecen periodos largos de soporte, lo que se llama el LTS. Cuando ustedes ven y van a descargar una imagen y sale ahí LTS, ese es largo soporte de tiempo, long time support, que creo que es de 10 años que le dan, o 7 años, no estoy muy seguro. Vamos a mirar un poco. ¿Dónde estás? ¿Dónde se me fue mi mouse? Aquí, no veo. Dice que el 2028, la versión 18.03.04 va. Bueno, acá dice, el estándar support del 18 vence tanto. Se puede actualizar y extender hasta el 2028. Vamos a ver acá en download y nos dice cuando tiene que decir la distribución o la versión más nueva que existe. Ya no. No quiero rellenar ningún. Ahora estoy con acá. Bueno, pero bueno. Ahí vieron que existe el término de LTS en Ubuntu, lo que más me usa, que es el soporte extendido para sus. Por supuesto, eso se paga.
Y otra diferencia, vamos a decirle que entre Linux y los otros sistemas operativos, o sea, de lo que se basa en un kernel de Linux, es que Linux disponibiliza todo el código al público. Entonces, si uno tiene algo en mente, simplemente puede modificar, desarrollar y sacar su propia versión, su sistema operativo, si es que quiere. Y llegamos a Android. Android. La distribución más popular de Linux en el mundo. ¿Por qué? Porque que más que menos tenemos un teléfono que tiene Android, salvo que tengamos una Apple. Pero en algún momento seguro que tuvimos algún Samsung, Xiaomi o el Redmi o cualquier teléfono o cualquier tablet que tenga Android es un Linux. Entonces es el más propagado y más popular del mundo ahora mismo. Android tiene sus cosas, no es que uno pueda agarrar y ejecutar los comandos acá que tiene el Linux en Android, no funciona así. Es un Linux, pero se ejecuta bajo una máquina virtual Dalvik con Linux, proporciona proporcionando una sólida plataforma para dispositivos móviles. Y como le digo, carece de los paquetes tradicionales que se distribuyen con Linux, por lo que Android generalmente no es compatible con Linux. Y lo mismo ocurre, si yo quiero desde mi Ubuntu, Red Hat o lo que sea descargar un software de la tienda, no va a funcionar porque tiene otro sistema de paquetería, tiene otro sistema. Básicamente lo único que es de Linux es el kernel. El kernel y después se puede instalar emuladores para que funcione la línea de comando, pero como viene empaquetado en una máquina virtual, lo que hace es simplemente que la terminal emula los comandos, no es que realmente está ejecutando sobre el propio kernel, vamos a decirlo. Uno puede llegar a flashear, creo que se dice la palabra, el kernel para liberar el ROM, pero de ahí ya se pierden muchas cosas de la garantía del software, del Android, se vuelve inestable, pero uno puede editar el kernel. Y bueno, creo que esa fue la última. Sí. Vamos allá. Yo creo que la mayoría ya se dio presente en el foro. Bueno, nuevamente para los que no estuvieron o cuando expliqué, perdón. O sea, para cada clase voy a estar generando un foro de asistencia para tener un registro de los que se conectan, de los que están llevando la clase. Si no pudieron asistir, por ejemplo, a la clase de hoy o a la clase siguiente por A o B motivos, pueden agregar en el foro que corresponde a esa clase, simplemente agregar y responder presente, no hay problema. Es simplemente para que yo tenga un registro y pueda
la plataforma también tenga un registro de los asistentes de la clase. Después lo que le voy a hacer ahora es, este tiene un examen que yo le voy a habilitar y ustedes van a poder rendir en el transcurso de la semana, o sea, va a estar habilitado por, tengo que configurar eso, por cierta cantidad de tiempo, van a tener 3 intentos, eso es lo que le pone la plataforma. Si por ahí, por algún motivo, fallaron las 3 veces, me avisen y le voy a disponer otra vez habilitar otra vez el examen. El mínimo creo que pide de 60% para validar el examen como pasado. O sea, sí, 59, no, 60, sí, y hasta el 100%. Es importante que hagan esto, o sea, lean el capítulo, después, si no entienden algo, me pueden consultar, ya sea en el grupo de WhatsApp, por el grupo de WhatsApp y ya está, o directamente a mí, al WhatsApp, no hay problema. O sea, mi recomendación siempre es que traten de rendir y no dejar que se le acumule. Después es bastante, no es difícil ni imposible, es bastante eh, molestoso tener que rendir todo de seguido para después rendir un final, vamos a decir, para que no se le acumule mucho nomás. Entonces, la próxima clase va a ser la clase 2, que va a ser teoría como hoy, aplicaciones y código abierto de licencia. Para el capítulo 3, que es el uso de Linux, que acá hace una breve presentación de lo que es el entorno gráfico. Yo no, simplemente no grito. Vamos a ver esto. Lo que vamos a hacer es, vamos a tener toda la clase antes de más de máximo 40 minutos a una hora y media reventar va a ser la clase. No tiene mucho contenido esta clase. Y después vamos a implementar una máquina, vamos a instalar una máquina desde cero, lo voy a pasar por WhatsApp cuál va a ser la máquina que vamos a descargar, o sea, la imagen que acá podemos ver para ir adelantando, vamos a ver, tiene que estar en Excel, que es una distribución un poco más ligera. La versión que vamos a descargar sería la versión XFCE, que es la más light, ¿no? Y le voy a estar pasando cuáles son los requerimientos para que vean. Aquí le dan download, le va a salir una página, le va a decir cuánto es el tamaño, 2 GB, casi 3. Hay una guía de instalación, torre, y acá más abajo salen los download, los new. Le hacen en cualquiera y le va a empezar a descargar el ISO. Le va a pedir un lugar donde guardar. Y va a empezar a descargar. Son 2 GB y algo. Tendría que tardar unos cuantos. En este caso va a tardar un rato. En este caso voy a cancelar nomás porque voy a descargar ese día nomás, que no sea que justo salga una nueva versión. ¿Viste? Miren que ahora está en la 21.2. Puede ser que pase a la 21.3 o 21. O 22 ya. Entonces, ese día, esa fecha, voy a descargar un rato antes de la clase, por supuesto, para tener ya disponible. Pero va a ser la versión más cerca al 21.2 o 21.3 seguro. Eso vamos a instalar y vamos a tener una máquina para pruebas así, para que ustedes puedan ver. Pues lo que les voy a mostrar acá en el capítulo 3, por ahí le va a quedar medio que mucho
muy al aire va a quedar le voy a mostrar cómo es el escritorio cuando podemos tener instalada una máquina y mostrarle cómo funciona el escritorio, cuáles son los botones, dónde están. Entonces, no es algo muy difícil. ¿Alguna duda, consulta que tengan con respecto al capítulo o al curso? Profe, Sí, consulta escucho. nomás sobre la asistencia que justo llegué después de que habías mencionado. Es escribir el foro presente nomás. Crear un nuevo Sí, foro y sí. escribir presente. Sí, vamos a ver, acá está abierto. Sí. Vamos, entras acá, te va a aparecer así, le das Add Topic y acá le pone, ya sea cuando se digne el ritmo, como le dije, disculpa. Acá le puedes poner Ah, el capítulo 1 o presente y acá presente y ya está, eso nomás. Y después le da perfecto. post, ya está. Eso es para que aparezca ahí entre la lista de los presentes. Entonces, después de lo que voy a habilitar es el examen para que puedan ustedes rendir. Lo voy a avisar cuando esté habilitado. Y si no tienen ninguna duda o pregunta, vamos a dar por concluido esta clase de hoy. La próxima semana, la misma hora, mismo canal. Perfecto, profe. Volver a leer entonces el material. Yo les recomiendo que antes que terminen de, o sea, antes de ponerse a rendir, lean por lo menos una vez, una ojeada, leen, el material está bastante fácil, hagan la práctica en los capítulos que tienen práctica, en esto no, en esto solamente rendir el examen y ya